Veamos, muchachos. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las tablas que viene ahí en el libro y que nos van a servir para poder entender mejor esto. Veamos, miren. En esta tabla número 6 nos dice el área de los conductores eléctricos de cobre suave con el tipo de aislamiento TW, THW y binal 900. Estas siglas corresponden al tipo de aislamiento que tienen. Evidentemente es mejor el THW que el TW. El otro es nada más resistente al agua y a la temperatura. Otro es resistente al agua, a la temperatura y a la humedad. El binanel soporta mayor temperatura. Hay más tipos de aislamientos. Vamos a ver en el otro libro que les proporcioné. Entonces lo que nos dice aquí es lo siguiente. Dice bien, aquí tenemos alambres. Recuerden que los alambres son sólidos, un área circular. Tenemos el calibre en AWG y MCM, pero también tenemos el área del cobre en milímetros cuadrados. Esto que ustedes ven aquí, área en milímetros cuadrados, corresponde sin el aislamiento. Entonces, por ejemplo, el calibre número 14 tiene un área de sección transversal de 2.08 sin aislamiento. Con aislamiento aumenta. Vean ustedes, aquí tiene 8.3 milímetros cuadrados. Y de acuerdo al número de conductores, el área también cambia. Porque cuando son dos conductores, fíjense bien que este es más o menos el doble que porque son dos conductores. Este es más o menos el triple que porque son tres conductores, y así sucesivamente. Entonces que aquí va aumentando el área. Evidentemente aquí no es exacto. Aquí tendríamos que aplicar, ya cuando llevamos varios conductores, tendríamos que aplicar un factor de agrupamiento, porque los conductores, como son redondos, dejan espacios entre ellos que no lo estamos tomando en cuenta. Entonces hay que aplicar un factor. Entonces esta tabla la vamos a usar cuando requiramos nosotros saber el área de los conductores, la sección transversal. Después de que hacemos un cálculo y encontramos y queremos saber nosotros el área de un conductor para saber el calibre. Esto se hace cuando conocemos las cargas. Cuando conocemos las cargas, sabemos el total que tiene ahí, que vamos a conectar. Conocemos la distancia y entonces aplicamos un cálculo de conductores por corriente y también por caída de tensión. Ahorita les explico qué quiere decir eso. Entonces, esto viene en el libro, ustedes los ven y a lo mejor no saben ni de qué se trata. Por eso trato de ayudarles. Esta es una área de los conductores eléctricos de cobre suave o recocido con aislamiento tipo binanel nylon. Estos son conductores, varían un poco porque son diferentes los aislamientos. Esta parte no es la misma, pero aquí sí cambia, ¿sí? Porque el aislamiento tienen diferentes espesores dependiendo de la calidad del conductor. Entonces, casi la misma que la anterior. Recuerden, los alambres son sólidos y los cables son muchos alambritos entrelazados. Por eso cambia, miren. Vamos a observar aquí. Vean ustedes, el 14 en alambre, ese es su área total, 5.9. Pero el mismo 14, pero en cables aumenta. Fíjense, este es 5.90, este es 6.88, aumentó. ¿Por qué aumentó? Porque los alambritos, cuando están entrelazados, pues dejan en el interior espacios vacíos. Entonces aumenta la sección. ¿Y por qué tomamos en cuenta toda esta sección? Porque va a ocupar un espacio dentro del ducto, dentro de la canalización, y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y aquí también viene ya para 2, para 3, para 4, para 5 y para 6 conductores juntos en una canalización. Entonces ya vimos esa tabla.
Vamos a ver lo que son cálculo de conductores eléctricos. Vamos a hacer algunos ejercicios en lo siguiente video porque no los quiero hacer muy grandes. Pero quiero que se familiaricen con la terminología. Aunque vamos a estar cambiando de libros a libros, quiero que se, que se familiaricen. Bueno, antes de pasar, le voy a pasar las tablas que vienen en el otro libro. Este libro es el otro que les proporcioné. Este libro es de la marca Condumex. Ellos son fabricantes de conductores eléctricos. Por lo tanto, esas tablas son mucho más completas. La anterior son un aproximado, pero esta tabla serían las ideales para usar porque son directamente emitidas por los fabricantes de conductores, en este caso Condumex. Y aquí vemos, por ejemplo, el calibre AWG14, el área, la sección transversal. Y el diámetro exterior nominal en milímetros, el diámetro. Y luego la masa en kilogramos por kilómetro. A veces es muy importante conocer nosotros lo que pesan, ya sea en un kilómetro cuánto va a pesar, porque si vamos a hacer un tendido de cables en postes, pues es importante saber cuánto pesan y saber que nuestra estructura o nuestros postes van a sostener el peso y saber también si el mismo peso del conductor no vaya a dañarlo, porque es muy importante saber eso. Entonces, acá viene otra tabla también igual, nada más que esta viene, aquí vienen las resistencias. También es muy importante saber nosotros cuál es la resistencia que tienen los conductores. Por ejemplo, el número 14 a 20 grados centígrados tiene una resistencia de 8 puntos. Hay una disculpa, son puntos, las comas son puntos, porque en algunos textos que se editan para Europa, es un cambio nada más. En Europa se usa el punto, y en algunos otros países nosotros usamos el punto para dividir los enteros y las fracciones. En Europa, por ejemplo, utilizan la coma y en otros países. Entonces, no se confundan con eso. Aquí es punto. Entonces, la resistencia del calibre número 14 en un conductor 14 a 20 grados centígrados es 8.45. Pero vean cómo va aumentando. Este es en corriente directa. En corriente alterna cambia un poquito. Casi lo mismo, pero cambia un poquito. Pero fíjense que al aumentar la temperatura, aumenta la resistencia. Vean, es el mismo calibre. Si estamos viendo el 14. Pero va aumentando la resistencia. ¿Por qué? Al aumentar la temperatura, aumenta la resistencia de los conductores. Eso hay que tenerlo presente. Por eso es importante considerar la temperatura ambiente en la que van a trabajar los conductores. Si estamos en un lugar cálido, como las costas, un lugar desértico cálido, pues la temperatura es muy alta y aumenta la resistencia de los conductores. Y lo tenemos que tomar en cuenta. Porque no basta nada más calcular un conductor de acuerdo a la corriente que va a pasar por ahí. Hay que tomar en cuenta otros factores como vienen siendo la temperatura y la longitud, que ahorita lo vamos a considerar también, ¿sí? Entonces, este es el análisis de las tablas. Lo vamos a hacer con ejemplos para que ustedes lo vean más claro. De este libro y del otro. ¿Sí? Entonces nos vemos en el siguiente